El, el PSOE pide tramitar de urgencia en el Congreso la reforma de la ley solo si es sí. Vale, no solo la ha presentado, sino que además ha pedido tramitarla por urgencia. Los socialistas han dado este paso 4 días después de presentar la proposición de ley que precisamente no pudo calificarse en la mesa del Congreso este martes por haberse registrado un día antes. Bueno, lo cierto es que la proposición de ley será calificada en la próxima semana, aunque a partir de ahora los plazos para su tramitación quedarán acortados a la mitad. Bueno, y bueno, en fin, esto ha sido todo una suerte de controversias porque han salido desde Podemos a decir que habían presentado no sé cuántas propuestas, no sé si 5 o 6 propuestas, y se las habían rechazado desde el PSOE. Y yo me imagino que el PSOE va a contar con los apoyos del PP para sacar adelante la reforma. Entonces, bueno, esta reforma añade alguna, bueno, vuelve a como estábamos antes, pues sí, mayormente, aunque hay un detalle que sí que cambia respecto de lo que había antes de la ley del solo si es sí. ¿Vale? A ver, ahí me han hecho llegar la, la proposición de ley, ¿vale? Esto todavía no está publicado en el BOE porque está, bueno, perdón, en el BOE, no, perdón, el Boletín Oficial de las Cortes Generales porque todavía está sin pendiente de calificar, ¿vale? Lo publicarán la próxima semana, pero bueno, me lo han hecho llegar. Y bueno, entonces, básicamente, entonces, por ejemplo, este es el artículo 178, se añade un que si la agresión se hubiera cometido, empleando aquí no puedo resaltar porque esto es un scan, así que no es texto. Si la agresión se hubiera cometido empleando violencia o intimidación o sobre una víctima que tenga anulada por cualquier caso su voluntad, su responsable será castigado con la pena de 1 a 5 años de prisión. Buenas, Peter Griffin, bienvenido. ¿Vale? De forma que se sube la pena, ¿vale? Cuando hay violencia o intimidación 1 a 5 años, que es lo mismo que había antes. De la misma forma, se añade un apartado 2 al artículo 179 que dice, si la agresión a la que se refiere en el apartado anterior, la agresión a la que se refiere en el apartado anterior sería un acto sexual sin consentimiento y con acceso carnal, se cometiere empleando violencia o intimidación o cuando la víctima tuviera anulada por cualquier causa su voluntad, se impondrá la pena de prisión de 6 a 12 años de prisión. ¿Vale? Ya supongo que recordaréis que la pena típica de violación era de 6 a 12 años. Bueno, pues la recuperamos. O sea, cuando hay violencia o intimidación, recuperamos la pena de 6 a 12 años. Ya os habéis fijado en que ha cambiado una cosa, ¿vale? Que la he leído 2 veces. Es el tema de cuando la víctima tuviera anulada por cualquier causa su voluntad. Tanto aquí como en el 178, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto antes era lo que se consideraba abuso sexual, ¿vale? Porque no había habido fuerza, o sea, violencia o intimidación. Entonces, el tener la víctima anulada su voluntad, en realidad eso hubiera sido antes una pena de 4 a 10 años, que es la que es ahora de 4 a 12. Y sin embargo, ahora no. Ahora subiría de 6 a 12 en caso de que hubiera habido acceso carnal y en caso de que no, de 1 a 5 años, que pasaría de 1 a 4 años a de 1 a 5 años, ¿vale? Específicamente, a ver, específicamente, si voy aquí al 181, ves, a los efectos del apartado anterior se consideran abusos sexuales no consentidos los que se ejecuten sobre personas que se hayan privadas de sentido. ¿Vale? Esto es lo que había en el Código Penal anterior. ¿Vale? Y esto tenía una pena de prisión de 1 a 3 años. ¿Vale? Esto cambia a ser una pena de prisión de 1 a 5, que era lo que estaba antes previsto, aquí, de 1 a 5 años, ¿vale? Cuando el que atentes contra la libertad sexual de otra persona utilizando violencia o intimidación. Y luego, en el caso de acceso carnal, que era de 4 a 10, en el caso de sobre personas que se hayan privadas de sentido, pasaríamos a ser este de aquí, que pasaría a ser de 6 a 12. Entonces, ese es un caso. Entonces, hemos vuelto al modelo que tenemos penas para cuando no haya violencia y penas cuando sí haya violencia, pero el caso de personas que se hayan privadas de sentido, ¿vale? Estas pasarían a ser a las penas, pasarían, digamos, a la pena joder, no lo veo aquí, coño, aquí, de 4 a 10, que ahora es 4 a 12,
o de, o de 1 a 5, ¿vale? Que ahora sería perdón, perdón. A la pena de prisión de 6 a 12. Espera, de 4 a 10, que luego pasa a ser de 4 a 12. Ah, perdón, de eso, de 4 a 12 o de 1 a 5, que ahora es de 1 a 4. Ahora lo he dicho bien. La otra cuestión también que queda también con esta reforma es que todas las penas de delitos sexuales sin violencia aumentan su pena, aumentan el máximo de su pena, ¿vale? En particular, esta que iba de, ¿dónde estás que no te veo? De 1 a 3 años pasa a ser de 1 a 4, y esta que era de 4 a 10 pasa a ser de 4 a 12. Entonces, salvo por las penas de abuso que suben un poco su techo penal y el hecho de que hay una casuística, que es la de personas privadas de sentido, que sube de abuso a agresión sexual, ¿vale? Queda todo en la práctica igual, ¿vale? Se queda todo en la práctica igual, ¿vale? La otra cosa que también se arregla, también subsidiariamente, era, si os acordáis, es el tema de la interacción con los delitos cometidos por menores de edad. Esto ya lo vimos en un podcast en septiembre del año pasado, que había una problemática con la interacción con personas con menores de edad. Lo está por ahí por un vídeo, pero lo resumo brevemente. Hay un principio penal que indica, bueno, de que es de sentido común, que indica que para el mismo delito la pena para un mayor de edad será siempre mayor o igual que la pena para un menor de edad. Bueno, pues se va a la circunstancia que antes de la ley del solo sí es sí, los menores de edad, si habían cometido agresión sexual, o sea, agresión como se entendía antes, o sea, con violencia e intimidación, estaban obligados a pasar un año en un reformatorio o un internado especial, ¿vale? Aparte de otras penas que les pudiera caer. Los mayores de edad tenían una pena de cárcel que era de 1 a 5 años o de 6 a 12. Es decir, que siempre los mayores de edad cumplen al menos un año privados de libertad. Pero al juntar abusos y agresiones sexuales, todo bajo el mismo paraguas, pero no haber modificado la ley del menor, la ley del menor y como pasa a ser toda agresión sexual y los menores tenían que cumplir un año de internamiento por delitos de agresión sexual, podía ocurrir que el delito más leve de agresión sexual, según la ley del solo sí es sí, que es todo, que podía ser, por ejemplo, un tocamiento, que un tocamiento se puede penar con una pena de multa. Resulta que un mayor de edad se ve penado con una pena de multa, mientras que el mismo hecho, pero por un menor de edad, resulta que le toca la multa y un año de internamiento. Claro, ese año de internamiento es una pena superior. Entonces esto vulneraría, ¿vale? Este principio penal de proporcionalidad que dice que, bueno, que la pena a un menor de edad no puede ser nunca mayor que a la pena de un mayor de edad, o que la pena de un mayor de edad tiene que ser siempre mayor o igual que la pena que le correspondiere a un menor de edad, ¿vale? Eso, ahora que hemos separado las penas de con violencia de las penas de sin violencia, pues eso se puede desambiguar y arreglan también la ley del menor para que eso se apañe. Vale, luego, fuera de estos cambios, no hay ningún otro cambio en la ley del solo sí es sí. De hecho, la propia reforma se titula de modificación de la ley orgánica del Código Penal. O sea, están modificando literalmente solo, única y exclusivamente el Código Penal, el Código Penal general y el Código Penal del menor, ¿vale? Pero nunca no modifican ningún otro aspecto de la ley del solo sí es sí, ¿vale? O sea, los chiringuitos siguen exactamente igual. Todo el tema de las ayudas, los centros de asistencia, todo el tema de derechos y ventajas para víctimas, sigue todo exactamente igual, ¿vale? Eso no ha cambiado absolutamente nada. Me dejo algo y, y ya está. Básicamente esta es la... está bien, siendo la norma. Ah, sí.
Eso, hay una cosa más. Entonces, hay una cuestión teórica, digamos que es un tema un poco, más bien un poco filosófico sobre cómo están organizados los delitos. Y es que, bueno, lo vamos a tener, o sea, oficialmente, o sea, si esto sigue adelante tal y como está, pasaremos a tener agresiones sexuales con violencia y sin violencia, si es que es posible una agresión sin violencia, pero sí va a ser posible. Y es el tema de que antes de la ley del solo sí es sí, los delitos estaban organizados primero por violencia, o sea, si habían tenido violencia o no, y luego por acceso carnal o no, ¿vale? O sea, lo primero que tenías que buscar era si había habido violencia, lo cual divide el delito en abuso sexual o agresión sexual, y luego dentro del abuso sexual está el abuso sexual normal y el abuso sexual con acceso carnal, y dentro de la agresión sexual está la agresión sexual y la agresión sexual con acceso carnal. Ahora hay que hacerlo al revés, ¿vale? Primero hay que mirar si ha habido acceso carnal. Si no lo ha habido, vas al 178 y si sí lo ha habido, irías al nuevo 179 y luego dentro del 178 tienes que mirar si ha habido violencia, ¿vale? Si no la ha habido, al 178.1 y si sí la ha habido, al 178, al nuevo 178.3. Y lo mismo el 179, si en el 179 ha habido, no, o sea, no ha habido acceso canal en el 179.1 y si sí lo ha habido, hay que ir al 179.2. Entonces, se invierte un poco digamos, a la hora de evaluar los factores, ¿vale? Primero evaluábamos si había violencia y luego si había habido acceso carnal, y ahora no, ahora primero hay que evaluar si ha habido acceso carnal y luego si ha habido violencia. El resultado neto es el mismo, ¿vale? Con las salvedades ya indicadas anteriormente de que para lo que antes eran abusos sexuales sube un poquito el techo punitivo, pero el resultado en temas de penas es el mismo. Y con esta reforma esto implicará que solo ha habido subidas desde eh, en comparación tanto con la ley del solo sí es sí como con la ley anterior. Anterior. Y luego ya queda el caso de personas privadas de sentido que cambia de lo que antes era abuso, cambia a tener una pena de agresión sexual. Bien, hay una última cosa que yo quería comentar de este tema y es la intervención de la abogada Beatriz de Vicente es esto, Telecinco, Antena 3, ¿vale? Que tiene un error, ¿vale? Por lo menos no se corresponde con el texto que me han pasado, ¿vale? Aquí están comparando las penas, ¿vale? Veis que pone, que supongo que se ve bien, pone el Código Penal Antiguo 1.5, reforma, que es la ley de solo 1.4 contra reforma 1.5, esto es correcto, pero luego ponen que esto también es correcto, de 6 a 12, 4 a 12, y luego 6 a 12, esto es para lo que eran las violaciones, básicamente, y luego aquí, hacen esto que no sé de dónde sale, ¿vale? Porque lo que antes era de 12 a 15, ahora, o sea, con la nueva reforma, también va a ser de 12 a 15, ¿vale? O sea, el de 12 a 15, esto salía en tiempos de venir por aquí, eran las de 12 a 15 años para las del artículo 179, ¿vale? Que el artículo 179 era agresión sexual con acceso carnal, ¿vale? 12 a 15. Y ahora venimos a la reforma. Uy, esto es la reforma. Ah, esto es la reforma. ¿Vale? Que está por aquí. Y entonces dice, no sé si se ve bien, ¿dónde está mi puntero? Dice, y prisión de 12 a 15 años para las del artículo 179.2. ¿Vale? O sea, con lo cual sigue igual. Respecto de las 179.1, ¿vale? Pero el 179.1 en la anterior ley que era esta, ¿vale? Que esto iba de 1 a 5 años, esto iba de 5 a 10, ¿vale? Y esto sube de 5 a 10 a de 7 a 15 años. Con prisión de 7 a 15 años las agresiones del 179.1. Así que... No sé.
Un momento. Ah, vale, sí, 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 es correcto. O sea, no sé qué está dejando. O sea, esto es incorrecto. O sea, hasta la de 12 a 15, es cierto que la reforma lo dejó de 7 a 15, pero el arreglo no lo deja de 7 a 15. O sea, sigue siendo de 12 a 15. Esto es incorrecto. Vale. Bueno, pues con esto, fin de la reforma, sí, sí.